Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos los que lo vean. Y estamos aquí pues con Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Bueno, no sé si... Saludos Ruf, que veo que está por ahí ya en el chat. Para los que hayan visto los anteriores directos del Twin Snake, se habrán dado cuenta de que en el último vídeo se cortó durante 4 o 5 veces la señal. Y resulta que es el splitter, un splitter que es nuevo, que me compré nuevo y me está dando fallo. Entonces me está cortando de vez en cuando la señal. Y entonces pues por eso me ha dado cosa el tema de los streaming. Así que bueno, por suerte esta versión de estos dos Metal Gear Solid, o por lo menos el del Metal Gear Solid 2, por suerte lo tengo en Xbox 360, que son retrocompatibles y lo estoy jugando en la Xbox One. Y bueno, la ventaja de todo esto es que si por casualidad se va la señal al irse del splitter, no me va la capturadora y no me va el monitor, lo bueno entre comillas es que por la propia aplicación del Xbox puedo retransmitir la pantalla directamente. Entonces, como último remedio, pues podría jugar por medio de streaming en mi propia Xbox. Así que bueno, vamos a jugar hasta que veamos. Si veo que tiene algún que otro parón leve, lo voy a dejar, pero si veo que es constante, pues directamente lo que haré será esto que se va a ver ahora mismo aquí en pantalla, que será cambiar. De hecho, ni se va a notar el cambio. Ahí más o menos sí que se nota. Cuando cambio de una pantalla a otra será lo único que, bueno, pues será intentarlo. Pero bueno, estoy motivadísimo y vamos a continuar con Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, el juego que en su momento fue polémico, pero que bueno, que vamos a ver qué tal está esta rejugada, ¿no? Los incidentes del carguero de Manhattan y de Big Shell, orientado entre el 2007 y el 2009. Déjame desconectar esto. Es irónico porque tengo el cable conectado, pero cuando desconecto el cable, ahí es cuando ya me avisa de que... o sea... Ok, pero bueno. Entre 2007 y 2009, tras el incidente de Shadow Moses, que es lo del primer Metal Gear Solid, los informes sobre el tanque nuclear Metal Gear se expandieron por todo el mercado negro. Solid Snake y sus aliados deciden entonces formar la ONG de defensa contra Metal Gear llamada Philanthropy y lanzarse a la búsqueda de todo buque que contenga un prototipo de Metal Gear. Pero Snake cae en la trampa del antiguo miembro de Foxhound, Revolver Ocelot, que es el que sobrevivió del primer juego, o del primer Metal Gear, porque el Twin Snake es el remake, y desaparece junto con el carguero en las profundidades del río Hudson. 2 años más tarde, bueno, esto ya, si es verdad que ya no... Esto forma parte ya de la segunda parte del juego, o sea, lo que vendría a ser después del prólogo. Eso no lo voy a leer, porque todavía no hemos pasado la parte esta. Así que bueno, vamos aquí con Metal Gear Solid 2, la versión de este HD Collection, que por cierto, como curiosidad, lo han quitado de las tiendas digitales, tanto de Xbox como de en su momento de Play 3, los retiró Konami, y hay que recordar que creo que el próximo año se cumple el 25 aniversario, no sé si estarán preparando algún relanzamiento para nueva generación, ya veremos, ya veremos. Bueno, aquí está el tema de Metal Gear Solid, es el que más me gusta de toda la saga. Dejamos la intro, Ruf, ¿qué opinas? Dejamos la intro, dejo a ti que elijas. Es que si dejo la intro me voy a volver loco. La intro contiene spoiler, pero bueno, me da igual. Pero es que el tema es increíble. El tema de Metal Gear Solid 2 para mí es el mejor de la saga. Pero el mejor. Con Harry Gregson Williams. Lo voy a dejar, Lo voy a dejar porque es que me encanta. Pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam. Está conmigo. En verdad, te está montando el spoiler, porque te están poniendo cosas de todo el juego aquí como si nada. Y es como si no has jugado al juego. Prepárate para los spoilers. O sea, porque ocurre todo aquí. O sea, te lo están spoileando todo. Pero bueno. También había pensado, en el caso de jugar toda la saga, que me gustaría dejarla subida también al canal en YouTube, también había pensado jugarlos de manera no cronológica, sino por sagas. Es decir, el Metal Gear Solid, las 5 juegos, bueno, 6 realmente, a ver,
5, 6, 7 juegos más o menos que son. Tienen dos líneas temporales. Está la línea de Solid Snake, que vendrían a ser los dos Metal Gear de MSX, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 4. Y después está la línea temporal de Big Boss, que es como si fuera la precuela. Bueno, es la precuela, que es con Metal Gear Solid 3, Peace Walker y Metal Gear Solid 5. Entonces había pensado, en el caso de jugarlos todos, jugar primero lo que es la saga entre comillas de Solid Snake. Después del 2 pues el 4, que el 4 es para PlayStation 3. Y ya después, pues, si acaso tirar con la de Big Boss, ¿no? Perfecto. Kojima en todos lados. O sea, aquí en los créditos está Kojima en todos lados. Esta parte me encanta. Qué puto temazo, tío. Posiblemente sea, junto con Uncharted, los dos temas principales de una saga de videojuegos que me encanta. Bueno, y aparte del preludio de Final Fantasy, ¿no? Que ese es mítico, sale en todos los juegos. Pues aquí está, HD Edition. Obviamente voy a iniciarlo desde el principio, porque en su momento pues jugué al juego original, Tanker Plant, que son las dos. Dificultad lo voy a poner en fácil, porque tampoco quiero estar complicándome nada. Esto del radar lo voy a dejar tal cual. Y ahora sí que comenzamos el juego. Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personajes, grupos u otras entidades es mera coincidencia. Hombre, yo hasta el día de hoy no me creía yo que un Metal Gear existiera en la vida real, pero bueno. El río Hudson, hace 2 años. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. George Washington Bridge, puente de George Washington, ya está. ¿Eso no lo tradujeron o qué? Juego de 2001 creo que puede ser, o 2002. No recuerdo ahora. No lo dice por aquí. No lo dice. Pero creo que es por ahí, 2000, 2001. Es de los primeros juegos de PlayStation 2 que salió. Y que fue revolucionario. Ahora iremos hablando. Porque el otro día jugando al Twin Snakes me di cuenta de que ese juego fue posterior, pero ya estaba cogiendo cosas del Metal Gear Solid 2. Vale, ok. Y aparte, esta versión remasterizada es que se ve, o sea, está muchísimo mejor. Quitando los gráficos que son, obviamente, y los efectos y todo esto, que son los de la época. Pero la nitidez y la resolución, joder, cómo ganan con ese Enhanced, ¿no? El llamado 2001. Si a lo tonto tiene 21 años el juego, ¿eh? A ver, no, 21 no, DC, a ver, espérate que estoy contando mal. Sí, 21. Camuflaje óptico. Esto me recuerda a GoldenEye. Para mí esto es un guiño a GoldenEye, a la peli de James Bond. Ahí tenemos a Solid Snake. Ay, mi madre. Justito, ¿eh? Me recuerdo cuando aparece Grey Fox al final Al final no. A mitad del juego del primero. Esto fue un boom, porque por fin le podíamos ver la cara a Solid Snake y los ojos en su momento. Después lo arreglaron, ¿no? Con el Twin Snake, pero esta fue la primera vez que le veías la cara a
Snake. Our boy. He's right on Ya schedule. Predator, es verdad. Mira, está Ocelot. He'll know soon enough. Vale, se acabaron los créditos ya. Ya no leemos más Hideo Kojima por ningún lado. Sons of Liberty. El codec. This is Snake. Do you read me, Otacon. Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to Demasiado. deal with it. Demasiado. You're not in the military Separado. anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after... Cambió de Shadow gafas, Moses? Otacon, me estoy dando All cuenta. Ocelot's doing. Todo dobido. Muchacho, ¿qué le pasa Now a every state, la traducción? group, and .com has its own Anora version todo of Metal estado. Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. No recordaba yo estos This fallos new one de seems to have been traducción, ¿eh? designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Por cierto, no sé si se está viendo. The mission Un objective is to segundito. make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capability, Se ve bien, deployment ¿no? Yo creo method. que sí. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena... Un segundo. Ahora. ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy, Lo que dijimos, an Philanthropy. anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Reconocida por las Naciones Unidas. But still fringe, Otacon. Claro, es que cuando tú te juegas el final bueno del el malo, que diga, Your del weapon is Metal a Gear, tranquilizer gun Bueno, converted espérate, a ver. from Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. después de cada disparo, Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. Vale. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or sí, head. claro, As for the me equipment... imagino. Hey, Snake, cigarettes? What's wrong Hombre, with you? It's kind of a lucky. es algo que me da suerte. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Es que estoy. Here's the Voy a mirar digital una thing. cosa rápida, Works almost the same way as your old porque one. estoy notando que se ve como. El negro no se está viendo tan negro. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. Vale, vale. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for Soy that. demasiado But bueno. this might be a trap. Remember, there's a Baja price on Modesto, our que heads. subo Otacon. You're just being paranoid. I hope so. Vale, ok. Those men, you wouldn't think they were anything. Que tengo la but sensación de que civilians no se ve. With all the ships El negro passing se on está the viendo river and in como. the harbor, No sé, putting menos. uniformed Marines on the deck would be a menos bad potente. idea. People No sé can por get qué. a clear view of the water from Riverside, too. Por eso estoy ahí un poco trabado viendo en la capturadora. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver.
It's in there, no doubt about it. The military Tampoco me trains está you to cambiando watch las for threats opciones, no from sé por qué. stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. El chopper. What? Vale, es que hay una opción que no me está dejando tocarla, no sé por qué. Pero bueno, da igual, si se queda. Vale, estos son los que sé con el control del barco Looks ahora. like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. Joder, Otaku, en buenas horas lo escuchas. Vas con delay, ¿eh? It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head. Ese corte de pelo no lo ha hecho un americano. Ya está. Y ahora con la boinita esa, y se me cayó el cargador, da igual. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. I'm on it. Estoy viendo como oscuro. Looks like the tanker's theirs now. Yo juraría que lo estoy notando oscuro el juego. Voy a subirle un poco lo que es la luminosidad. Killer whale. Bueno, tanto no. A ver. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Ahí está. Not A ver. necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All Bueno, right. ahí. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. Ay, voy, How can I voy, check voy, in voy. and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no mailing this time. Esta vez no es mailing, Call me dice. on the codec when you want to save. Got it. Sí, se la apagó porque Just bajé past sin the querer Verrazano el Bridge. You need to be off that ship esto by del... then. I'll be in touch. Vale, ves que ahora dándole aquí sí que me va cambiando todo. Estoy mirando a ver si logro que se vea más o menos bien. Es que está como oscuro y no sé por qué. Porque antes estuve tocando las opciones y tal, y no sé si tiene que ver algo con el... Voy a cambiarle el filtro aquí, a ver. Entonces, a mí me da que con cada juego se desconfigura. Pero eso nada, eso lo cambio aquí mismo. Ahí está. Luminosidad está bien. Subimos calma. A ver, estoy haciendo la prueba. Es que no sé por qué se está viendo tan oscuro. Esto no es. Vale, por aquí más o menos ya se está viendo ya. Contraste lo baja. A ver, ahí más o menos. También es que está dando esos flashes ahí como medio oscuros, que no sé por qué. Aquí, ¿no? Ahora más o menos yo creo que sí. Es que claro, está en una zona que al tener que configurarlo de noche, o sea, se ve rarísimo. Pero bueno. Se ve ahora, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí se ve, ¿no? Porque esta parte es muy complicada de ver también. Uy, ahí arriba está el... ¿Dónde está el...? Ahí, tengo que dejarlo pulsado.
Dormidito. Yo creo que sí, ¿no? Voy a ponerme ahora aquí en la luz a ver cómo se ve. Sí, sí se ve. Vale, vale. Munición aquí. Esto era para saltar. Te quitas vida saltar de ahí abajo, en serio. ¿Qué por aquí? Pentacemín, vale. Representa este sensor que detecta vida. Vida cuando se acerca el enemigo. Vale. La cámara que aquí había que sacarle fotos. Vale, y de momento no tengo raciones. Y de armas pues solo tengo... Ah, mira. Tengo esto y cargador para tirar. Vale. Vale, ok. ¿Cómo era el de...? Vale, esto es el... Atacar... Uy. Está aquí arriba. ¿Cómo era para...? Vale, esto es para agacharme. Vale. Si lo pulso doble... Ok. Es que me estoy confundiendo con los controles. Y dirás tú que por qué. Pues muy fácil, porque con el Twin Snakes disparabas con el otro, con el círculo. Lo que vendría a ser el círculo. Aquí no, aquí es el cuadrado. También es que el Twin Snake cambia de eso. ¿Qué pasa? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action Ahora creo button que le down puse in mucha front of the saturación door en la and imagen, wait creo. until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Yo creo que sí, ¿no? Que le metí demasiado contraste, puede ser. Ahora. Vale, se supone que tengo que entrar, pero estoy buscando aquí objetos, ya que estoy aquí, porque seguramente después por fuera no puedo volver. O está como zapato. Vale, está dormido que lo dormí antes. No le voy a hacer lo de las chapas, porque me parece una, no sé, pérdida de tiempo. Vale. Vamos abajo. A ver qué más hay por aquí. Uy, aquí abajo había alguien. Hay que sube, hay que sube. Uf. Casi. Está todo controlado. ¿No hay nada más por aquí? Ah, ración. Yo sabía que por aquí tenía que haber alguna. Pues allá enfrente ya no creo que haya nada más, ¿no? Esto era por donde yo vine. Ah, mira, no, sí, aquí hay algo. Más vendas. Aquí hay algo. No. Vale, daba igual por donde entrar. Es que ahora mismo no me acuerdo. No lo hice, lo de las chapas me pareció un poco lioso. Sí, y además que te creo que tampoco es que sea... Oye, espérate, aquí arriba seguro que hay algo. Tampoco es que sea... Ah, pues no, no hay nada. Pues salto para abajo. Ah, se vuelve a caer. Es que era un poco lioso, porque creo que... es que no sé, era más bien como coleccionable de algo... de algo raro ahí, ¿no? Se ve guapo el... no recordaba que se viera tan guay. ¿Y hasta dónde voy? A ningún lado. Ah, vale, bien, bien. ¿Ves? Lo sigo notando como saturado de color. Le metí algo en el filtro aquí. Voy a bajarle... ¿Qué puede ser? El gamma. No, el gamma no puede ser. De gamma va bien. De luminosidad también iba bien. Hasta que lo toqué. Contraste, pues. No, contraste. A lo mejor puede ser el contraste lo que esté ahí. Déjame probar otra vez. Sí, ahora sí que lo veo bien. Ahora sí lo veo bien. Vale. Vamos por aquí. Hostia, las taquillas. Ay, Dios, ¿para qué disparo? Vale. Ración.
Aquí no hay nada. Estas... Me acuerdo. Todavía me acuerdo. Que las cerradas las abría... Vale. No sé para qué, no lo puedo abrir. No pasa nada. Sí, lo del póster que creo que si se sacaba fotos, si la enviabas a Otacón, te decía que la quería o algo de eso ahí. Pero más que era más... Nada, otra vez las eso para adentro. Vale, munición para la M9. Y ya está, o sea, no más nada. Pues esta la rompí para nada, tío. Creo que no viene, ¿no? No. A dormir. Creo que el póster era algo así como que llamabas a Otacón y el nota te decía algo. Por lo de las fotos. Cosas de japoneses. Pero bueno. Se está viendo bien, ¿no? Ahora sí se ve bien. Yo creo que sí. Aquel estaba así. Hostia, cómo se mueve la bandana y todo, tío. Juego de 2001, imagínate. ¡Ah! Y se... se cae para atrás, ¿sabes? Se levanta y se va para atrás. Todo muy lógico. Ok. Perfecto. Vale, munición. Me encanta explorar los sitios, tío. No sé por qué. A lo mejor eso te puede llevar 1 hora o 2 horas más de juego, tío. Pero es que me encanta explorar los juegos. Se ve de lujo, ¿no? Déjame pasar. ¿Bajar? ¿Por qué? Ay, espérate. ¿Y hasta dónde me lleva? No me acuerdo dónde me lleva esta parte. Ay, esta era la parte... No, no. Dime que no. ¿La de que esto estaba mal? Vale. Vale, o sea que por ahí no era. Y por aquí es por donde entré. Vale, vale, vale. O sea que... Tengo que dar toda la vuelta. Y ahora apareció aquí de repente una ración, ¿sabes? No tiene nada. Vale, esto seguramente me lleva a la otra parte del barco. Nada, volvemos a la zona esta. Que estaba el rollo este. Creo que este no podía bajar, efectivamente. No sé si me pego a la pared. No, no me saco nada. Vale, aquí tengo dos opciones. O subir o bajar por el otro lado. ¿Qué hay aquí abajo? ¡Hostia! Es que me acuerdo que si me acercaba los bichos me seguían después. ¡Hombre, Yulitania, muy buena! ¿Qué tal? Vale, no tengo eso. ¿Y ahora estos me persiguen? No, vale, mejor. Vámonos para allá. Para arriba, ¿no? Entonces, por lógica pura. Para arriba. Sí, se la cargó antes. Uy. Ah, vale, pues para el otro lado. Sí, hemos estado jugando en el canal al de Play 1, al remake que sacaron en GameCube y ahora estamos con el 2. Dándole un poquito a la saga. Me entraron ganas de jugar la saga. Y aquí estamos, pegándonos el viciadote. Uy, ¿qué es eso? Loco, pero ¿por qué tarda tanto en apuntar? Ahora. Espérate. ¿Qué hay aquí? Munición. ¿Esto lo puedo abrir? No, espérate, esto seguramente me llega a alguna parte fuera del barco, ¿no? Imagino. No me acuerdo dónde me llevaba. Es que me da cosa que me saque para después volver a entrar. Por aquí no hay nadie. ¿Esto se puede abrir? Sí. No tengo la USB, o sea que... Ración... ¿Cuántas tengo?
5, no, 6, tantas me dan. Sí, la música es tranquilita de momento. No está teniendo... Esto... Ah, vale, esto es para bajar a la otra... Vale, vale, por donde vine. Es que no sé si tengo que salir por allí o seguir por aquí. Porque creo que los dos son sitios diferentes, ¿no? Habrá que subir, creo yo. Sí. Vale. Granada chaff. Una granada chaff y ya está. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be Deben seen. con V, tío. Ay, mi You can madre. also use the chaff grenade to set up some electronic Mis interference. ojos. The camera will be ineffective for a Deben while. con V. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Ya hemos visto en 32 minutos de directo 3 o 4 fallos ortográficos, pero... Pero, espérate, si me pego a la pared... No me ve, ¿no? ¿Qué va? Vale, otra granada ya. Mira, por aquí puedo subir. Es una ración, ¿no? Ahí está. Perfecto. Me hace cómo sube las escaleras, todo rápido. Todo gracioso. Uy, no, pero aquí no está, ¿no? Ah, vale, que es una cámara, vale. Ah, mira, también todos aquí de... Uy, espérate, que veo a uno ahí, a ver si va a entrar. A ver si va a entrar. No, yo me doy vuelta. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues aquí ya sé que hay una ración por si me hace falta. Vale, por aquí nada, porque estoy mirando. Tendré que dar la vuelta. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. ¿Dónde? If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Ah, vale, está de aquí. A ver, de toda la vida, vamos a ver. Estamos... Coño, ahora. Estamos tu puta... Nada, mira. De toda la vida, si no tienes las gafas infrarrojas, con los cigarrillos. Vale. Nada, pasando agachado. Aquí hay algo. Ahí, está viniendo uno, ¿no? Está subiendo uno. ¿A dónde viene? Aquí viene para acá. Oye, no me hagas el lío, cabrón. Se fue para el otro lado. Se mandó a mover. Oh, sí señor. Esta es la caja, ¿no? Ya está, ya soy feliz. Vámonos. No me jodas, tío, en serio. Pero, ¿para qué te agachas? Eso es normal. Hijo de puta. Shh. Ya está. No pasa nada. Hostia, no me acordaba. Que esto hay algunos que no los puedes dormir porque son los que informan, tío. La acabo de armar, no tenía que haberlo hecho. ¿No me puedo esconder? Ah, me voy para arriba. Ya está. Es verdad que aquí hay algunos que no los puedes dormir ni nada. Porque son los que están informando a cada rato.
Y desde que los duermas, como no haya eso, te envían gente. No me acordaba, tío. Estaba guapo. Pero fui listo y dije, adiós. Claro, pero si le rompo la radio no es lo mismo. No puedes informar igualmente. So it is the Kasaka. Russian choppers. ¿La radio que es? ¿La que tienen detrás o la que se cogen ellos en la mano? Porque entonces tengo que calcular justito. En el cinturón. Vale. Snake, did you find out where that ship is headed? Looking at it. 35 degrees longitude. Latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the Solo van a tener para aquí, para Santa Cruz, seguro. testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Bajar, ok. ¿Qué pasó? ¿Tenía que enfrentarme yo a esta mujer? Vamos a hacer una ración. Pensé que era más adelante. No tengo la USP. Ah, no. No puedo. Vale, es por aquí. Shalasaska. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all Necesitas planted. radio, ¿no? Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. It's not over yet. Me gusta la forma rusa de hablar inglés. I have a bad It's not feeling over about yet. this mission. You swore this to me that you would leave the unit once the mission was complete. Si los dos son rusos, ¿por qué hablan en inglés? No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Que no tiene sentido. You will be on the helicopter after here. Empiezo lo mismo en las películas, ¿sabes? Te vas a lo mejor dos franceses o dos rusos o dos alemanes, tal, hablando el... A ver, aquí pues lo escuchas doblado, ¿no? Pero en este caso, en el idioma tal, dices tú, ¿por qué no hablan en su propio idioma? Menos mal que eso lo están cambiando ya hoy en día y lo están haciendo más realista en ese sentido. Freeze. Miren los pelos del sobaco ahí, como tiene que ser. Pero sí, menos frío. Toss your gun overboard. Slowly. Para afuera. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Típica frase, ¿no? Todos los hombres son iguales. Burlukovich. Era la hija de Sergei, no me acordaba. Nomads, wanderers.
I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Ah, y Snake. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Fuerte luna, ¿no? Not too shabby, is it? New York, I mean. Hola, Cita, ¿cómo estás? Besitos. Venga, Snake. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. La luna de No Mayor one's Atma. ever dodged that shot of mine. Que sí, que sí. But no Que te one voy a before ventilar, me venga. twice either. Enfrentamiento, venga, vamos para allá. Espérate, esto no tenía un truquillo. A ver si me acuerdo. Puede ser... A ver, ¿era aquí? No me acuerdo, ¿eh? Pero creo que había un truco. I've been with the unit since I was born. I grew up on the ¿Cómo a la tarde? battlefield, Aquí estamos, viciaditos al Metal Gear Solid 2. Un ratillo. The unit is my life, my family. Pero estoy muy pegado, espérate. All the bad Ay, and all cabrona. the good. I have No, pues no me acuerdo cómo era el truco, pero sé que te podía... nothing else matters. ¡Ay! Whoever you are, No lo you're hagas de not tener- no. stopping us. Había un truquillo que era como que te escondías ahí. Y... como que ella no te veía. Ah, creo que era aquí. Creo que es este, a ver. Creo que era este. Que ella no te veía. La granada no te daba. Y tú eras buscar el rollo. No, pero ahora se cambia para aquí. Era un truquillo así. Me acordaba. Bueno, espérate. Creo que se volvió. No, ahora se lo coló la cabrona. Ay, Dios, casi más le reviento la... Venga, en verdad facilísimo este... Ahí está. Aprende otro código con Jake. Que por cierto, lo de Sniper Wolf no lo he subido, tengo que editar el vídeo. Recuérdamelo, después cuando cierre el directo, recuérdamelo de Sniper Wolf. O sea, te voy a abrir las galletas que tengo hambre. Para resubir los dos, tanto en el original como en el Twin Snake. ¿Cómo cargarte a Sniper Wolf? Con el Nikita. ¿El Nikita era? Sí. Vale. Estas galletas son un vicio. Venga. Cipher. No guardado. Otacon. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Se menciona en el 1 cuando están con Liquid y todo ahí. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines,
Then the Russians, now the army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? Te quiero, We tal. ¿Te didn't dig imaginas? up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. Emma, ¿no era? Her name Emma is Emery. Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure Me us gusta out lo del here? codec, I don't know. que no sea After I imagen got the física y tip, I simplemente did moviendo los break labios, sino que se into vean the ellos ahí en system to 3D. get confirmation. Okay. Watch your back. Esto fue lo mejor que pudieron hacer en el Maybe 2. I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. ¿Cogió el arma o no me enteré? Casi caí sobada. Vale, que los cargadores están allí. Ok. Ay, me rellenó la vida. Pues que ya no me quitó casi vida. No, pues no me rellenó la vida, ¿no? Sí, porque ya me dio un par de... Por aquí abajo no hay nada, ¿no? No. Vale. Ah, vale, se lo llenó. Ok, vale. Ya me extrañaba a mí, bro. ¿Qué pasa? Pero... Yo... Otra caja, ¿no? Sí. Vale, nada más, nada más, nada más. Vale, tenía que ir entonces para abajo del todo, ¿no era? Me había dicho este hombre. ¿Por qué no abre? Ah, vale, que dejándolo pulsado. Frío que hace con la lluvia. Aquí no veía nada, ¿no? Vale. ¿La ración? ¿Recargan las raciones? Espero que no. El perro este está aquí. Oye, pero me... ¿Dónde te hombre? Vale, aquí ya no tenía nada más. Tenía que bajar. Yo sí que dura la chef, ¿no? En este juego. Recargan las raciones. ¿Por qué se la había cogido antes? Vale, aquí. No baja, ¿no? Dime que no baja. No. Creo que este solo iba del pasillo al otro lado y ya está. A dormir. Esta no puedo. Aquí donde estaba aquel, ¿no? ¿O era...? No. ¿Por dónde se baja? Duran mucho más, mucho más que en el primer Metal Gear. Claro, pues esto me lleva... Aquí hay munición.
Pero es que aquí no sé quiénes tienen la radio y quiénes no. No, por aquí no puede ser. Tiene que ser por el otro lado, entonces. ¿Cómo baja la escalera? Granada stun, esta me la acaban de dar. Aquí antes no podía bajar, creo, ¿no? Sí, pues no, aquí no he venido. Raven. Vulcan Raven. Ah, vale, ya me acuerdo. El muñeco. No me acordaba. Joder. Pues se queda. ¿Cómo? Sigue sin abrirse. Pero ¿por qué se...? Es que si se rompen para adentro, tío. Entonces no puedo cogerla. No, mira, mira todas las bolas que está disparando el cabrón este. Freeze. ¡Anda! Le hice el freeze sin venir a cuento. Si lo soltaba... No me acuerdo cómo era lo de... Para que te soltaran las eso, la... Mira, ahí está. Te vi. Ah, pero este tiene la radio, ¿no? Puede ser. Vale, en teoría tengo que bajar. Ay, Dios. Vale. ¿Dónde está el otro? Me sale que está por aquí mirando, ¿no? Ah, míralo ahí. ¿Desde aquí le podré dar? Con la pierna. Los dardos en la pierna. Ahí está, a dormir. Freeze. Estas son zonas para esconderse más bien. Ración no me hace falta, ¿no? No. ¡Ey! Ahí hay uno. ¿No viene? ¡Wow! Mi adrede. Da igual que no le den la cabeza. ¿A dónde? Venga. Uy. Al final tanto ruido estoy cogiendo munición de la... Vale, vamos aquí antes que se despierte alguien. ¿Qué hay aquí? ¿No se abre? No. ¿Qué pasa? Vale, por eso no se abría. ¿Qué pasa aquí? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port Si side. puedo seguir, no voy a estar... Obsesión con los pósters, muchachos. ¡Dios! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No me di cuenta que estaba viniendo. Me di cuenta tarde. Está ahí el cabrón. A ver si se va para allá. Ahora.
Joder, que viene otra vez, tío. Ah, no, no, se fue para el otro lado. Vale, estos son paneles, ¿no? Esto no... O sea, hay bombas ahí también, ¿no? Bueno, láser. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. Vale. But the M9's knockout rounds won't Vale, work. claro, la USP. The USP you picked Claro, up pero la should do the USP trick. se me escucha, ¿no? Use that gun. Porque no tiene silenciador, creo. Uf, me arriesgaré a... Vale, es en teoría este, ¿no? Vale, pero es que ahí hay otro, ¿no? Vale, estos ya están desactivados. Ah, míralos ahí. Espérate. Espérate, pues no lo tengo claro. Este, ¿no? Dime que sí. Ahí está. Ahora sí. Por cierto, que lo llevo diciendo hace un rato y no he guardado. You wanna save, No, Snake? te llamo para que me cuentes tu vida. Y cómo te va, cómo te trata el destino. Papas fritas. Si te llamo a esta frecuencia, ¿para qué va a ser? Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a ¿Son los sudden? mosqueteros? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up Ay, against... mira, no me cuentes tu vida. Ay, Dios, y lo vuelvo a llamar, es que soy tonto. Ahora. Vale, entonces por lógica, yo sé que va a ser por ahí arriba, pero entonces por lógica aquí no puedo entrar, ¿no? Ah, pues sí. Ay, ¿y por qué? Y espérate, ¿y por qué antes no me dejó? Ah, vale. Esta es la parte donde estaba el... Vale, nada. Es por ahí. El saldo se le va. Déjame coger la munición, ya que está ahí. Vale. Vámonos para allá. Tenía ganas de jugar a Metal Gear Solid 2 desde que terminamos el otro día el primer Metal Gear. Dije, bueno, le voy a dar la oportunidad al Twin Snakes y ya jugaré al 2, pero tenía ganas de jugar al 2. No se ve nada, Se ve casi nada. Voy a intentar a ver si puedo quitarle el filtro aquí, meterle más luz o algo. Porque yo lo veo apenas, pero es que veo que aquí en el directo no se está viendo nada. Salvo cuando parpadea la luz, pero... No, esto no es. Más gamma entonces. No, tampoco. No sé, está como... Da igual. El Metal Gear de la MSX. Bueno, ese es mítico. Bueno, esto... Bueno, yo creo que esta zona está hecha adrede a propósito así. Para que no se vea mucho. Yo en su momento lo jugué, de hecho aquí lo puedo jugar, pero no le he dado mucha caña. Es que noto como si estuviera saturado el... Voy a intentar, si le quito el filtro... Un segundo, a ver si logro... Le quito el filtro y le voy a quitar... O sea, le voy a quitar, le voy a poner una cosita, espérate un segundo. Espérate aquí, propiedades. Claro, los inicios del... Eso. Ahora sí, más o menos. A ver, no lo quita. Uy, me quita automáticamente el filtro, ¿por qué?
Vale, este lo deja. Este lo quita. Vale, este. Ahora sí que se está viendo, hombre. Ahora sí. Vale. Eran juegos de la época, es normal. Esta tampoco puedo abrirla, creo, ¿no? Yo creo que ahora incluso se ve mejor, ¿no? Sí, yo creo que ahora se ve mejor. Es que antes le tenía metido un filtro. Yo creo que lo peor que hice fue metérselo. Así más o menos se puede ver ya un poco mejor. ¡Uy! Es que te viene por el pasillo y oscuras, tío. Y ni lo ves. Ninguna de estas puertas se puede abrir, creo yo. Voy a seguir para adelante. Ya está. Se tiene música, ¿no? Sí, esto no tiene pinta que se pueda abrir por los lados. Espérate, que hay algo. Vale, munición que ya tengo. Ah, pero este está como dormido. ¿Se despertó? Vale, ya está. Ya dijo nothing to report, ya lo puedo dormir. Venga, adiós. ¡Vámonos! Me están dando munición de este todo el rato, ¿por qué? Solo me dan munición de esta, ¿por qué? En este juego sale Merit, creo que no. No, en este no. Es en el 4 cuando sale. Ah, vale. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Métete en una caja. Who was there? ¿Pero cómo? Por la cara, por la cara, por la cara. La carita tan bonita de Snake. Por eso lo han visto. Buah, mira el nota con la voltereta y todo, ¿qué te crees tú? Ah, que no puedo ir para adelante. Vale. Ya está, se acabó la alarma. Se escuchan disparos, te cargas a 6 o 7 tíos y ya no hay alarma. Te pones juego, te cargas a uno y tienes la alerta durante 4 minutos.
Venga, Snake, adiós. Este es el más listo, con cuidado, sin que le escuche, pues ahora te cierro. Who goes there? ¿Quién va a ser? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Y punto. The Colonel will be joining you soon, comrade. Cabrón de Ocelot. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. Verrazano. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. Claro. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denial. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? ¿Cómo? O sea, de frente, de There lado, should be a Marine's insignia que se on vea the la body insignia of de los Metal Gear. marines y... Primer plano, dijo, no, Someone try no me explaining enteré. away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Ah, bien. No me acordaba. I don't have a clue. All they're doing is watching. Primer plano. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst Cambié. transmission La for tilde, now. tío, por favor. What I Uf. want to do is use a different method for sending these Primer photos, piano. just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear Vale, is las terminales housed. estas, me acuerdo. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the Ya pictures, está, right? suficiente. Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws 5 in a joke minutos. or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. Sí, pero el tiempo corre. O We'll deal sea, with the rest when we get there. Stay low. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand pero aquí up no to es, Metal ¿no? Gear is, of course, Era donde estaba el Metal Gear, aquí no.
Vale, tengo que bajar. Me equivoqué, botón. Snake, respond. Snake, Snake. Dios mío, qué cagada monumental, Dios. Ay, Dios. En vez de darle al botón de acción, le di al botón de disparar. We initiated development of Metal Gear Ray Ay, as a Dios. countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Ay, Dios. Chiquita armada, ya saben lo que no hay que hacer. With Ray, Cuando tengan que entrar en sigilo, no den disparos, ¿vale? Gears that exist all over the world are no longer a threat. The Mira que aquel está en calzoncillo. operation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray. Pero espérate, aquí no, las fotos no eran aquí, ¿no? Me acuerdo que se veía el Metal Gear. Every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Claro, es verdad, es verdad. Claro, me ven pasar, tengo que hacerlo... Vale. Snake, respond. Snake, Snake. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure Vale. to these pirated weapons forces. Uf. The only thing that ¿Para can qué stand up dispara? to a Metal Espérate, lo voy a poner... Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. Para el siguiente vídeo de clips, de Proliferation will be compilatorio. contained, and it will be the Marine Corps and our Ray. Vale, espérate, y... Pero claro, es que hay uno ahí. At the moment, Tendré... Bueno, lo podré dormir, ¿no? Por dormirlo no creo que pase nada. specifications for Metal Gear. Porque no estaría usando el... Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure Qué from armada, Navy tío. brass, En vez de darle la botonación voy y le doy al disparar, hay que ser tonto. Not to mention interference from a major player. ¿Eh? But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes por aquí? closer to home than you think, Yo General. tengo que ir por Always bear delante. that in mind. Ahí, están moviendo la boca y no estoy diciendo nada. This weapon Ese will diálogo render está all other fingido. Metal Gears obsolete. Nations building up their Va, espérate, own pues, Metal aquí Gear seguro que se me force think escucha. twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Uy, este no me puede ver, ¿no? Espero que no. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military Vale, tengo que affairs. seguir por aquí. 5 minutos ya, tío. Uf. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development. Uf. Aquí es donde tengo que hacer las fotos, ¿no? It is a fact that players in aquí. favor of such a A ver. policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you, No, aquí they no, will eh. not succeed. I have a daughter. Chicos, cuando se apagan se giran para el otro lado. Wish never to have O her sea or her que... children experience La salida the por horror dónde of es. nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, ¿Dónde es la salida? I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any ¿Por aquí? shoreline. Its No, esto es otra zona de antes. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about ¿Por what dónde it es? means. Me van a ver. Me van a ver. This turned out to be longer than Ah, no, expected. At ease. Rest a Ah, little. vale. Ni adrede. Ni adrede. No me acordaba que era por ahí detrás. Pensé que tenía que subir las cajas. Es como se le marca el culito, ¿no? A Snake. Shadow Moses incident during the siege Fíjense para ver. Se le marca el culito, ¿eh? The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event.
Hombre, Carlos, ¿qué tal? Pues mira, yo hoy estoy mejor, tío. Menos mal que di negativo en el test, porque si no me hubiese trabado bastante, ¿no? Pero ya estoy bastante mejor. Aquí es donde tengo que sacar las fotos. Vale, es una de frente, otra por los lados y otra donde se vea... Metal Gear. Vale, espérate un segundo. Si le hablo me volveré a decir las que eran. Oh, so he was broadcasting all this stuff. They probably want to keep a record of this exercise and maybe give a little presentation. Presentation? That ship's been transmitting a live video feed via military satellite uplink for a while now. So there's some brass out there. Sí, pero dime otra vez cuáles eran, tío. No me lo I've dice. been trying to pinpoint the receiving location, but I haven't had much luck. There's a heavy-duty firewall in the way. I'll try some more, though. Wherever it is, it must be a warm, dry office with hot coffee on tap. Far cry from that tanker, huh? That's what happens when the battlefield has a revolution in military affairs. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its Esto, la baby foto. pictures. Get the prototype on camera. We need 4, 4 vale. images. One from the Frontal front derecha, right, the de front, frente. and the front left, and a close-up of the Marines marking. Vale, on de the corner. frente y por los dos Once lados. you have the photos, use the workstation in the Vale, ya está. southeast. No hace falta que me digas nada más. ¡Ay! Y lo llamo. Oh, soy tonto. After the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave the manta. Tengo una duda. With this latest Metal Gear, ¿Esto we le can pasa algo move si lo...? sea and land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. ¡Ay, Dios! But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost of his influence in the political community. ¿No hay escaleras aquí? A ver, la cámara. Pulsa botones para sacar fotos. Mantén enfocado. ¿Cuál es el B? Este es el B. Y alejar. Vale. Mira, lo de los marines. Esta es una. Good. Terrorists planning to target the ship. Intruder to the left. ¿Cómo? No me vieron, ¿no? Intruder to the Joder, right. qué susto, tío. Intruder in the back. Ellos solos ahí. Intruder to the left. Intruder to the left. A ver. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not be Pero no hay afraid. escaleras para subir Stay on your guard at all times. a esa parte de ahí. Let's continue. ¿No puedo subir ahí? Ours is not the Ah, mira, mira, only aquí, aquí. military Están las escaleras aquí. project to Metal Gear development, Pero Snake. but it cannot Ey, be more ¿por qué no? different in nature from the Navy. ¿Dónde son escaleras? Theirs is a ¿Por qué no las program cogen? that will Ah. add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Vale, frontal izquierda es esta, ¿no? Digo yo. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent No sé si las estoy sacando bien. on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupt... Tío, en serio. It is Cuando termino de sacarlas, en serio. Snake, respond! Snake! Snake! Cuando termino de sacarlas, ¿sabes? This new model Es que me han dado huevos, tío. Me han dado huevos. after the great manta ray.
Our ray has a sting that nature never gave the mantle. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Manda huevos, tío. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Normal que ahora bajo bien. But even you will have heard rumors Que ahora, that he was lo que me da miedo ahora es lo del... The Metal Gear Rex development on Vale, esta Shadow era la que Moses se veía lo de los was marines aquí, me acuerdo. preparatory measure taken Vale. against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency ¿Aquí me likely. ven? But if this Sí, theory is tengo que ir correct, así. it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You Y will lo de que bear miraban that para in los mind. lados cuando lo hace. It is an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military, seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, Pero, thwarting their ¿cuál? plans and guiding this nation. This exercise is but a ¿Cuál first escalera, step coño? Joder. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the Pero country está durmiendo, ¿no? rests with you. Se quedó despierto, tío. No, 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 no. Proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. No entiendo lo de este gilipollas de Snake, tío, en serio. Por favor. ¿Cómo coño se baja la escalera, tío? This new model of Metal Gear Por favor, tío. after the ¿Qué desquicio me está dando este hombre? Our ray has a sting that nature never gave the mantle. Tío. With this latest Metal Gear, we can rule No the sube la sea and land as we never. George Sears surrendered his presidency. George Sears surrendered his Y ahora se quedó otra vez presidency in the despierto. aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next generation nuclear Joder, tío. warheads. Me está desquiciando este hombre, colega. But even you have Sube. heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costed his influence in the political community. Todo para que después me diga que las estos van a estar mal hechas, acuérdate. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from Sí, 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 the Navy no, is an pero undeniable fact. descarado además. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Joder. Vale, que se vea marines. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced. Para conseguir buenas notas, no, aquí no. Realmente no. NMD technology leaked to other nations would make that. Lo único que es el único arma que tienes aquí ahora mismo con silenciadores es esta. Para que no te pillen. Imagino que después al final te dirán una valoración de los que has matado, los que no y tal, y toda esta historia. Pero no es obligatorio. That is our mission. You will bear that in mind. Ay, Dios. It is an undeniable fact that there is a Aquí es donde lo voy a armar ahora. in our government and within the military. Uf, menos mal, Control menos mal, national vale. affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. Good. Vale, en teoría ya las tengo todas. This exercise is but a first step towards En that teoría goal. las tengo todas ya. The future of the country rests with you tonight. Que me queda poco tiempo, tío. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Mira, lo están haciendo ahora. Up.
Right. Otra vez. Cabrones. ¿Para lo que me queda? Ah, no, que paró el eso. Está en 1.50 parado. Left. Bueno, me quito un segundo para que se vea. Right. ¿Ves? Está ahí parado en 1.50. No se mueve. Down. Front. Oh, sigue ya con el eso. Down. Front. Venga. Getting back to the topic at hand. The proliferation and development of Metal Gear. Ahora sí. Bueno, espero que estén todas. Espérate tú, a ver. Loading MGX, ojo. Que 1 minuto y pico, ¿eh? Menos de 2 minutos. Sprite version 2.21. Sensibilidad programada. Un montón de cosas ahí puso. Tanto rollo para cargar esta puta mierda. Venga. So, Qué gracioso any ahí. codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Oh, I ¿Cómo don't que think no? we can use this. The next one's... Okay, this works. It's a great front view. Entonces la otra tampoco. Next up La otra no me la va a is- aceptar. It's almost right, but not ¿Pero por qué no? quite. We can't use this. And the next one is... It's almost ¿Se quedó? right, but not quite. We can't use this. And the next one is... The other photo of the front works. You don't need to take another one. ¿Cómo? Okay, last one's coming up. No, pero... La de Marine sí lo saqué. Guay, ¿y por qué no me la cogió? Frontal derecho, frontal izquierdo. Pues entonces espérate, ¿no? Que me vuelvan a dar tiempo, espérate. Por lo menos me voy a cargar a uno para quedarme con... No, espérate, me voy a cargar al este. ¿Y entonces cómo subo? Snake, respond. Snake. Porque si desde abajo no puede ser, tengo que subir, por lógica. Pero ¿y cómo subo si no habían...? This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray Vale, voy a hacer una cosa. thing that nature never gave the Manta. De frente. Vale. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land Voy a as we venir never aquí. have before. Chos, ahora sé toda la pastelada del cargando y toda esta historia. Ah, no, vale, mira, entra directo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Y así, esta me la quito encima ya. La foto de frente ya está. Frontal derecho, vale. Ah, o sea que me guarda las que ya le he entregado bien. Vale. George Pues Smith entonces... surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the Vale. development of Metal Gear Rex, Esta de aquí. generation nuclear warheads. Marine. But even Good. Vale. was that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. Pues frontal derecha. ¿Serán estas así? The Metal Gear Rex development on Shadow Frontal derecha. Moses was supposedly the first Ayú, yo me iba a meter en medio de la peña. taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial Y ya está. complex. We are here today to flush out and rid our country of these Por aquí no corrupting se ve. forces. Tiene que ser aquí. That is our mission. You will bear that in No mind. se ve tampoco, tío.
Ah, vale, que... Ah, vale, vale, vale. No, 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 que ahí está el nota, espérate. ¿Me verá? No, está viniendo, mierda. Pero ¿y entonces de dónde saco la...? Buenas, Alain, ¿cómo estamos? ¿Y cómo saco...? ¿Ves que ahí hay una pasarela? Y ahí se... ¿Y cómo voy ahí? No me deja subir. No me deja subir. ¿Cómo subo? Vale, espérate un momento. Voy a salir por aquí. Ya, yo oscuro. No, es que no me dice cómo subir. No lo entiendo. Estoy súper trabado con la de este lado. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. And we cannot afford to play that Russian roulette again. Esta no me va a valer, pero la voy a sacar de todas maneras. Y... This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. Desde aquí, a ver. Final form, Me voy a arriesgar con estas, a ver. Bueno, espérate, ¿de aquí podré? No, de aquí no, ni de coña. ¡Ayú! The importance of next generation technologies such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray Después lo miro porque ahora estoy en el... Estoy aquí con el juego. Después le echo un vistazo, a ver. A ver. Es que queda un minuto, tío. Si averiguo cómo hacer la del ya bien y todo eso, lo tengo hecho, porque en verdad la de frente ya me la coge. Y a ver si esta me vale. Venga. La primera es... Ah, mira, esta me la coge como buena, vale. Mira, sí, sí me vale. Oye, ¿no me cogió la de los marines? Ah, mira, ya están todas. Todas las fotos, ya, listo. Olvídate la foto y sal de ahí ahora mismo. Pues se viene una escena un guapo, ¿eh? Se viene un momento guapo. De hecho, juraría que ahora viene cinemática pura, creo. Hasta donde yo sé. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Esta parte está muy guapa.
Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Gray? Sell it on Sí, the streets? por AliExpress. I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my Por home was AliExpress, bought no, out por by the Wallapop. Americans. Ok. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Giro de los acontecimientos, ¿eh? Ahora Ocelot no está con ellos. O sea, Yes, returned to the Patriots. a los patios. The Lale Lule Lo? Lale, lule, lo. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. But Mother Russia can rot for all I La madre Rusia puede pudrir. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one. Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Y el sargento este americano en medio de los dos, ¿sabes? En plan de... Qué plano más guapo. La palmó, viejito. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! A gusto. Ese famoso momento en el que dices, pero si no se nos perdió un brazo, ¿por qué aquí tiene los dos y lo está moviendo? ¿No? Y no sabías por qué. En ese momento. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life.
Y él como si nada. Ah, Snake, estás aquí, ¿no? Por fin das señales, Snake, no te había visto. No sabía que estabas en el juego, ¿verdad? Ocelot. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Die program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! El famoso grito que te mataban en el Metal Gear, el... ¿Dónde estaba esa subida? Que yo no lo vi antes. Have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Sí. Sí. Ustedes sigan disparando, por favor. Sí, continúen. Vale. Despierta ese hombre. Está guapo, ¿eh? Otacon, we have a problem.
Sonó raro, ¿no? No problems. Proceeding as planned, sir. Saltó para atrás, ¿no? Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Y ahora pasan 2 años, si mal no recuerdo. Que por eso hacía lo de... Hace 2 años, hasta no sé qué, y creo que aquí era donde... Se puede decir que empieza realmente el juego. Han llegado miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la guerra mundial, productos que nacen al mismo tiempo. La área de la información, la distribución sobre la gente... Lo que tú quieras. Snake, do you remember the sinking of that Ve, tanker hace 2 2 años. years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the president. Rescatar y proteger al presidente. Cuidar de Stillman y no sé qué de los C4, ¿no? Desactivar los C4 era. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. El coronel Campbell, efectivamente.
You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. ¿Quién habrá That's entrado? not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all Así de following repente. communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered Ya, infiltration realizamos and entrenamiento. VR Todo training. junto. I've completed Lo de la 300 traducción en este missions juego in me está VR. matando, tío. I No feel me acordaba de like tantos some kind fallos, of ¿eh? legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Igual que el 1, tío. Los mismos diálogos que el I'll 1. contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds No, good. yo tampoco. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Vale. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull Skull suit, no me is gusta. appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Uy, las cucarachas, qué asco. No me acordaba. Vale, a ver, por aquí habían algo. ¿Qué había? Ya, ah, mira, a ver. No, tampoco. Ah, sí, esto, ¿no? Pues esto es un... No, ahí hay un muro. La M9, pero no tengo armas, ¿no? Vale, la ración sí me la quedo. Ah, es verdad que Raiden... Vale. Que Raiden era diferente a Snake en ese sentido. O sea, este hacía la voltereta. Me parece que llega más lejos, ¿no? Vale, guay. ¿Qué hay aquí? Cucarachas ahí en el suelo y este tío arrastrándose. Me cago en 10. Es irónico porque parece que estás empezando ahora el juego. Vale, para allá que hay. Capaz que estoy haciendo el tonto y esto no iba a ningún lado. Esto no tiene salida. Esto está cerrado.
Pues no llego a ningún lado. Pero como paso a estar agachándome para pasar todo eso, prefiero pasar solamente esto y ir corriendo. Vale, esto sigue siendo igual. Y claro, armas no tengo, así que... Esto nada. Esto nada. Bueno, una ración. Algo. Ok, Ruf. ¿Qué ha sido eso? Coronel, aquí hay alguien. ¿Será un fantasma? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Grlukovich man. Grlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Y punto. Y te lo dejas ahí tan tranquilo, nota. Vale, munición esta no la puedo coger, obviamente. Y aquí no hay nada más. Nada. Pues para adelante. ¡Uy! ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú ahí? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton Vale, radar. okay. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system. Vale, o sea que prácticamente tengo que ir a cada terminal de esas para desbloquear el mapa de la zona, por lo que estuve mirando. Que no me acordaba. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Y ya está. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow Las nanomáquinas lo solucionan todo. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Got it. Vale, pues voy primero a por el nodo. Uy, aquí. Ok, Ruf. O sea, le da una descarga y ya está. Ya se conecta con eso. Codename. Vamos a ponerlo. Chiquecito. Ahí. Birthday. El año no me deja ponerlo. Aquí va el mes. 18 de abril. Venga. Mi cumpleaños. No sé si esto influye en algo, pero bueno.
esto lo voy a dejar... Ahora sí. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. Mira, no me expliques esto, pues ya lo sabemos. O sea, jugamos un prólogo. ¡Ay, mierda! Lo de Rose. Mierda. No pensé que lo fueran a poner. Bueno, Rose es la novia, en teoría. Y la acaban de llamar a la misión para que lo acompañe y toda esta historia. ¿Te importaría llamarla así? Como tú digas, de acuerdo. Cuando estés listo para guardar información, llámame. Vale, ya es para guardar. ¿Sabes qué día es mañana? El 30 de abril. Mentira, mañana es 11 de octubre. Bueno. ¿Qué tiene especial ese día? ¿No lo sabes? No me acuerdo, lo siento. Pues nada, esperaré a que te acuerdes. Te tengo que dejar ya, cuídate mucho. Coño, no pensé que la parte de Rose iba a ser en la misma que la del radar. Pero bueno, que básicamente... Uy, estos se van a despertar ya. ¿Qué quiere? Odio las llamadas absurdas. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. O sea, me viene a decir lo más obvio, ¿sabes? Ocúltate para que no te vean. I'm under attack. Pero ¿y dónde me puedo esconder sin que me vean? Me van a ver. Es que no hay una zona así que digas tú, vale, aquí me puedo esconder. Hasta luego. Que no arriesga no gana. Eso es así, es ley de vida. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. El novatillo. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut Tengo B. que ir al B entonces. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. No, échale gaviotas ahí. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vale. ¿Te quieres subir bien? Muchas gracias. No, pero no tengo la... Hostia, no me acordaba que te resbalaba, es verdad. No tengo la M9. Por aquí nada. Vale, por ahí subí. Vale, por aquí. No, me va a decir, agáchate para coger tal. Mira, aquí está la M9, tío. Pues espérate que voy a coger la munición. Por cierto, no puedo bajar. Porque abajo había más munición. Nah, ¿quién es más? No puedo bajar, ¿no? No.
Ves, lo sabía. La llamada era para decir, pulsa el botón tal para agacharte. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Para allá, anda ya, shisha, ya. Ya lo que es... Ahí, esto es lo bueno, aquí hay algo seguro. Cajas apiladas. Acerté. ¿Qué pasa? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Vale, se queda este solo aquí. ¿Qué hace? Dando saltitos ahí, muchacho. Que yo quiero mirar las taquillas, no ahí. Ah, vale, que está el nodo. Vale, vale, vale. Da igual, voy a volver para atrás. I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Loco, Raiden, por favor. Es que hay gente, no me puedo acercar. ¿Para qué coño tienes un arma? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. O sea, llama a Campbell para decirme, coronel, mire, es que en el nodo hay gente que lo está cubriendo. ¿Qué puedo hacer? Pues distraerlo. A ver, ¿esto qué es otro clip? Ah, el del resbalón, ¿no? Eso, bueno, eso... Los clips para adelante. Vale, aquí se ve el mapa, algo bueno. Uy, espérate. No, se me fue para arriba ahora. Venga, a dormir. Es que Raiden, tío, es que... ¿Qué quieres ahora? Got one, I see. Don't leave him lying around. Ay, Dios. Que sí, hombre. A ver, ¿cómo se agarraba el cuerpo? No. ¿Cómo se cogía el cuerpo? No me acuerdo. Ah, vale, aquí. ¡Vámonos! Vamos a fregar aquí el piso. Que la gente es muy sucia y se pone a ensuciarlo todo. Creo que en este juego sí que tenías que tener muy en cuenta el tema de guardar los cuerpos, ¿eh? Ay, vale. ¿Aquí hay algo? No. Ah, sí. Ah, hay munición de la SOCOM. Pues en este. Bueno, vamos a meterlo aquí dentro. Ahora seguro que me manda un código diciendo muy bien, lo has hecho estupendo. Ah, pues no. Me cayó la boca Campbell. Ay, espérate, el nodo. Por cierto, aquí abajo no hay nada, ¿no? Vale, vamos a conectarnos para tener el mapa de la zona, ¿no? En teoría. No, sangre sí, sangre sí. Ahí está el mapa. Ok. Vale, yo vine por aquí. Ahí se puede ir. Y por aquí se fue el otro. Pero aquí veo que hay más cositas. Por lo cual... Otra vez con la foto. Vale, no puedo ir. Ah, y ahora esto aquí sí está abierto. Vale. Entonces, la otra parte... Ay, Dios, que está aquí el cabrón. En la espalda, dice. Ahí en toda la cabeza. Pero descarada, además. Fue cabeza en toda regla. Vale, venda. Esa puerta ya se abrió. Por aquí no hay nada. Volvemos abajo entonces. Entonces me queda... Vale, por la parte de abajo. Esta de aquí. Por aquí. Por cierto, déjame guardar.
Jack? Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Tiene pinta que es el aniversario, ¿no? O algo de eso. Seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay. I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified Yo material. el Metal Gear Solid 2 me lo he pasado solamente una vez. Entonces hay cosas que me acuerdo, pero cosas que no. Que es lo bueno. O sea que en parte habrá cosas que no me acuerde y que, hostia, es verdad que esto era tal. Es lo bueno de no haberlo jugado mucho. No es como el 1 o el... Que eso me lo sé de pe a pa. Esta que... Santa. Puedo. No, codec no, tío. ¿Pero qué le vas a hablar ahora al codec, tío? Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right. I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during Obvio. a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the President's life is in danger. Head to Strut B now. Vale, tengo una pregunta seria. ¿Este arma la tengo para algo? ¿O...? ¿Ves? Es que es lo que yo te digo. Cuélgate. ¿Para qué me voy a colgar si tengo... Si tengo la opción esta? ¿Es que me parece una tontería? Que sí, que vale, que entiendo que te lo expliquen. A ver, para que lo sepas para otra... Otro tal, pero que joder. Que hay cositas que dices tú, madre mía, A ver si este me da una ración. Y yo digo, no es más fácil tirarlos por la borda. Nah, me da venda. Uy. Vale, estoy en él. Vale, estoy en la B. Ahora solo buscar la zona. ¿Qué pasó? Uy, ¿de qué me suena esto? Llámame garganta profunda. Yo llevo 2 horas y estoy como si nada, tío. A lo mejor me animo e intento llegar a las 4 horitas. Normalmente siempre mi máximo son las 3. A lo mejor intento llegar a las 4, ¿eh?
A ver, que estos no son los terroristas, estos son el equipo SEAL ese. Es que visten como los terroristas, tío. Te quedas a gusto ahí ya. Debería ser así. No, lo normal. Qué pesado el de la radio, tío. No te van a responder, hombre. Ahora entras tú. Cuando el soldado llegue a la casa y se ve el chupetón ahí, la novia se va a mosquear. Ahí lo dejo. ¿Y qué voy a decir? No, que un tío me estaba chupando sangre. No va a colar. No te va a decir, vete a contarle milongas a otra. What are you? Today. ¿5 qué? Or rather 6. Venga, hasta luego. Get down. Menos mal que está este soldado ahí. Y nos acaba de ayudar, ¿eh? Where is he? Se fue. Se te fue la conexión. Madre mía. Hay que tener cuidado. Está escondido el vamos. Voy, ya tengo rifle ya. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Mira, le gustaba el ballet. Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Y punto. Sí, se puso a bailar tranquilo, ¿eh? Vete a ayudar al soldado a ese hombre. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Iroquois Pliskin. Tenemos aquí a... Aquí lo podemos ver claramente. Iroquois Pliskin de toda la vida. Esa es la cara que pusimos todos.
Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? But realistic in every way. Hostia, las imágenes del Metal Gear de VR Training esa. El Special Mission, no sé cómo se llamaba. Mira, 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 mira. Dios, qué grande. No me acordaba de esta parte. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Todos los Snake, qué risa. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. El niño está equipado con nanomáquinas. Obvio. Lo tienen que controlar. Es que es lógico. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Es un poco tarde para eso. What's up? Take a look. Qué raro se me hace sin la bandana, tío. No parece él. A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. El cigarrito no falte. What was that man just now? Sí, exacto. That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually A mí dame leyenda There's eso. not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Ya me acuerdo de esta parte. Snake is dead. Ya me acuerdo. Que el cuerpo fue... Es verdad. Ya me acuerdo. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries.
The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. No, aquí los frames a 10 van. And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. La SOCOM. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Raiden. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Ay, Pliskin. ¿Lo tengo ya guardado? Vamos a llamarle a ver qué nos dice. Era 141.80, ¿no? He's asleep. Vale. Ok. Duerme usted, señor Pliskin. Jack, do you need to save? Por eso te llamo, mi niña. Sí, venga, no me cuentes las milongas. Es que me estoy equivocando de botón, tío. Es que en el Twin Snake eran los controles completamente diferentes. Y no me estoy... Ah, sí, está aquí, está dormido, ¿no? Oye, aquí hay una... ¿Por qué no coges ese arma, tío? Es que eres tonto. Vale. Ahí hay objetos también, veo. Para nada, lo abro para nada, pues en verdad. Oye, no hay nada, ¿no? Ah, mira, esto es un nodo, no lo vi. Sí. Yo creo que le mete ese guiño. De la misma manera que en el 1 te engañaba ese Master Miller, pues aquí Bueno, no voy a hacer spoiler. Vale. Tengo que ir al BC, ¿no? Que viene a ser FA aquí. Que es para adelante, en verdad. Por aquí es por donde vine. Vale. ¿Se le puede despertar? De eso no me acuerdo. Ah, mira, munición de la SOCOM. Ración. Es que no sé cómo quitar la puerta de ahí. Vale, por ahí puedo salir. ¿Pero para qué vas si están disparando? Quería seguir inspeccionando la zona, pero bueno.
Fortune. Es verdad que las balas no le daban. What the hell is that? Por eso se llama Fortune. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Es el presidente, ¿no? Me imagino. Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Vamos a seguirlo. A su ritmo. Joder. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. ¿Qué música es esta? No le pega. Cargándose la gaviota esta mujer ahí. Un coronel se cargó gaviota. ¿Y el puente qué hago? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and Qué find pregunta him. más tonta, por favor. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like...
It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. En esta misión. Loco, ¿qué le pasa a la traducción del juego, tío? And that's why you won't wake up. Tío, me desquicia, tantos I've made fallos. up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Right. You're needed on Strut C. Vale, espérate, porque antes de continuar por ahí, quiero mirar a ver qué es lo que había por aquí. Esto de aquí. Ah, vale, es la otra esta de... ¿Dónde estaba este hombre? Este sigue dormido. Hostia, ¿y si le disparo pasa algo? ¿Si me lo cargo? ¿Pasa algo si me lo cargo? Me está tentando la... Lo voy a intentar. Think you can shoot that thing? ¡Hostia, qué guapo! Y me mata él entonces, me imagino. Moron. Kid. What are you thinking? Moron. Sí, joder, chiquita vida. ¿Y si los he dormido? Lo que pasa es que me quedé sin balas de la Socon, tío. La de tonterías que me pongo a investigar, no me jodas. En fin, sin balas de la Socon ahora por esa tontería. Eso sí, chiquita vida. Gasté todo el cargador con balas en la cabeza y no te has seguido vivo. Tengo que buscar aquí el nodo ese. Hombre, en los baños no creo que esté. La hostia, que aquí hay uno. Ah, ok. Oye, pero ¿por qué no me deja mirar? No hay nadie, ¿no? Y entonces, ¿por qué soy yo como el...? Pero si no hay nadie. ¿Por qué son esos si no hay nadie? Y no hay nadie en el baño, en serio. Coño. ¿Dónde estará el...? La mierda esta, tío, no lo veo. Los nodos. No, aquí necesito tarjeta. Este tío escucha ruidos y va. Menos mal que no es un juego de miedo. ¿Quién es este? Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman.
lecturer at Navscolio at Indian Head, also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. Fat Man es hombre gordo. And that's why you're here. Vaya nombre le fueron a I'm poner. pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also Todos se quejan de su nombre. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Ah, vale, verdad. Look Ya at me acuerdo. this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Como si nada. Now you spray this on the sucker and here we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls. Sí, porque había que buscarlas y estaban escondidas, ¿eh? Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s.
The what? In other words, that little gadget sniffs out C4. Y este pues tiene los ojos cerrados. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. Joder. Fat Man, hombre gordo, y encima lo hacen gordo, ¿sabes? Signatures? Sí, pues con el nombre, ya pueden haberle puesto Every otro. bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and... Sí, claro, sin el estar conectado al nodo no puedes saberlo. The enemy's sight too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exception for time or place. Tiempo. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. Es verdad. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. Lo dije antes.
If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. 140.25, vale. I'll see you later. Semper Fi. 140.25 era, ¿no? Vale. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, Chos, pónmelo aquí porque si no me olvido. 140.25. headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. Gran escondite. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Ok. $25. Solo para tenerlo, pero bueno. Que de todas maneras, si son obligatorias te va a llamar sí o sí. O sea que... The sensor aid that I gave you is set so sí, bueno. Esto es simplemente para tenerte en la memoria. Vale. Vale, tengo que buscar el nodo. Que no sé dónde estará por aquí. Ojo, que aquí me sale una... No está aquí lo del nodo, ¿no? O sí. Vamos a investigar, pues a lo mejor está... Míralo aquí. Pues sí que estaba. Es profundo, ¿no? Ah, vale, que era en el mismo sitio. No, ni me di cuenta. Vale, el sensor lo tengo activado y antes me salía como una mancha, ¿no? Por ahí, mire, ahí me sale. Y tengo lo del esto... No, esto. En el baño, ¿no? Parece. El baño. ¡Ah! ¿Cómo se usa? Con el stick derecho, imagínate. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? It's a You trap! couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Vale, venga. Pues yo juraría que esto sí que tenía tiempo. Qué raro, ¿no? Vale, tengo que buscarla por toda la zona entonces, o sea, por todo esto. Ah, vale, me salen aquí marcadas, vale. Vale, pues... Voy a intentar cambiar de zona. O no podía, creo que por aquí no podía, ¿no? Ah, pues sí.
A dormir. Uy, Dios. La hostia. Uy, una granada. Una granada, y mi madre, una cámara. Estaba pensando en tirarle una granada. Bueno, no hace falta. Para adentro. Ah, de aquí me acuerdo. De aquí me acuerdo. Pero espérate, por aquí no tengo el nodo, ¿no? Ay, Dios, que está aquí. Este no tiene radio, ¿no? Lo sabía, es el de abajo. Es que de esta parte sí me acuerdo que aquí había uno con radio. Pero claro, ¿dónde era? Es aquel que tiene la radio, creo. Pero aquí no hay nodo, ¿o qué? Una granada de cámara. Vale, este me acuerdo. Sí. Aquí. Pero, ¿cómo se...? ¡Ay! ¿Cómo se...? ¿Cómo levantaba esto? Es que esta sí me acuerdo que estaba aquí. Right. At your feet, Sí. there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to ¿Eso open it. There may be something you can use, so check the ins. Ah, vale, ahora. Esperar a que venga, tío. Es que aquí no puedo cambiar de arma. Me voy a caer. ¿Se fue para allá? Vale. De esta sí me acuerdo porque por esta zona. Mira el nodo donde está, tío. Nada, me voy a arriesgar. Voy a hacer un... No, para afuera. Ahí. Esto. Ahora. Un Lara Croft. Ahora sí. Pues ahora ya puedo ir detrás de aquel. Aunque bueno, aquí seguramente a lo mejor si lo levanto... ¿Habrá objetos? No, ¿no? No. Espérate un segundo. Me voy a arriesgar un montón, pero esto va a estar cerrado. No, vale, pues por aquí. Vale, el de esta zona ya está, ¿no? Y ahora vamos a esta. Lo que voy por abajo en vez de por arriba. No, fuerte tapón eso se mandó, ¿no? Pues mire, sé bien, porque arriba creo que hay un sniper, ¿no? Ay, ahí abajo había munición, espérate. Voy a coger. Stun y... de la Socom, vale. Vale. Ah, mira, no, aquí. Guay. Sí, no, es que sonó un pepinazo tocho, ¿eh?
Vale, aquí está el nodo. Uy, una caja. Get M4. No, nivel 5. Ah, mira, aquí hay más cositas. Ah, detector de minas, ¿eh? Uy, ¿y esto? Ah, bueno, igual. ¿Por qué no? Nivel 5 también, joder. Y aquí no hay nada entonces. No, espérate, esto me ha llevado a algún sitio, ¿no? Me suena. ¿De qué me suena? Esto no me lleva a algún lado. No, no me deja entrar. Claro, pero es aquí. Porque si salgo ahí voy a otra... ¿Y por qué no me sale en el...? Y porque aquí sí me deja subirme, pero después no me deja pasar. Bueno, antes cogí una caja, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? No creo, ¿no? Vale. Así me van a matar o algo. No, voy a otra zona, ¿no? ¿Esto qué es? Yo esta parte no me acuerdo. Cámara. Echa tanto rollo para venir aquí. ¿Dónde hay una cámara? ¿En serio? Sí, pues no puedo ni salir. Sí, ahora no me deja. No. ¿Por qué no me deja ahora salir? Vale, que era como que tienes que esperar un tiempo. Cosa más rara. ¿Me llevará a otra zona o...? No, me dejaste aquí. Ah, espérate, que por aquí hay algo. No lo había visto, coño. Helipuerto. Ah, vale, que entonces está aquí arriba. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Como un ninja. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Con espada. Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't Anda, esta es la de antes, ¿no? La de... La hija de Gurlukovic. Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge.
Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Ajá. Guay, tendría calor y se iría a dar un baño. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Oye, aquí no me sale... Claro, si no lo tengo puesto, ¿cómo me va a salir? Ah, pues no, tampoco. Ahí, aquí hay peña. Hostia, que están los dos juntos. Ay, mierda. Pero me apareció... Ay, mira, otra caja. Ah, vale. No lo veo. Ah, míralo ahí. Pero... ¿Y me puedo hacer...? No, déjate hacer gilipollas. No me puedo acercar ni agachándome. ¿En serio? Como que no, tío. Pero ¿y entonces cómo...? De aquí llego. Espérate, estoy girado para donde no es. Ahí. Uf, y desde aquí llego. Ah, pues sí. Yo, ¿vas a informar por cada eso? ¿En serio? Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives... Este tío parece decepcionado porque no estén las bombas colocadas ahí, ¿o qué? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. A ver, que Pliskin, entre comillas, dijo que no era de los malos. Entonces por eso no dudo de él, pero que joder. Parece que Nota está como decepcionado porque las bombas estén puestas en malos lugares. Alégrate, hombre. Me jodas. Vale, entonces ahora tengo que cambiar de plataforma, tengo que ir... Que por cierto, esto no lo exploré, aquí hay algo. Ah, el que estaba ahí que yo dije... Venga, a dormir. Estos son granadas, ¿no? Claymore. Vale, pues ahora por dónde tendría que ir, porque si acabo de salir por aquí... Vale, por la puerta de aquí abajo. Vale. ¿Cuántas me quedan? 4 eran. 3. Vale. Vale, que no hay nadie. ¿Qué pasa ahora? 48. Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me
Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Es la misma conversación que Grey Fox. Someone calling himself Mr. X just contacted me. De esta parte yo no me acuerdo del juego. No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Vale, pero si paso por así, las cogeré, ¿no? Vale, pues ya está. ¿Las voy a coger todas? Sí, me deja, claro. ¿Son cosas mías o que había alguien? Por una paloma, a lo mejor. Ay, no me gusta que se dé la espalda, tío. Ahora. Vale. Vuelvo a poner el... Macho, sí que tiene... No, no es. ¿Qué fue? No, por ahí no es, por aquí. No puede ser Grey Fox porque nosotros vimos cómo murió. Y no es como lo que te dicen de... en el 1. Ah, mira. Ay, Dios, aquí hay uno que informa. ¿Será el de aquí arriba? Es que no sé quién tiene la... Ah, que hay otro debajo. Aquí viene. Lo tengo que dormir. Pues si no va a ver el cuerpo de este. Dime que este no es el que informa, por favor. Y que he tenido suerte. Va a estar allí seguro. Me lo... tiene pinta que va a estar allí. Aquí no. O sea, el que informa es el de abajo entonces. ¿Porque no han dicho nada de los refuerzos? Demasiado bonito para ser verdad. Ay, qué mala suerte, le di justamente al que tenía que informar, tío. Y encima aquí no tengo zonas de esconderme, tío. ¿Eh? Ahí hay munición, voy a cogerla. No va a bajar, bien. ¡Ay, mierda! No me acuerdo de los drones esos. Vale. Esto me llevará para la parte de abajo, imagino, ¿no? Dios, pero claro, aquí no tengo el... Ay, Dios, mierda. Es que ahora no sé... Bueno, no, era el de arriba, ¿no? Por lo que veo, este... Sí que... Qué suerte acabo de tener.
Ah, mírala ahí, sí. Ay, Dios, ¿y cómo voy? ¿Por el suelo? No. Ay, no hay... ¿Dónde coño está lo del...? ¿Cómo que está tardando? ¿Qué son, 2? Aquí mismo. Así puedo hacer tiempo. Joder. ¿Y cómo bajo allí? O sea, ¿cómo entro a...? Vale, este está dormido. ¿Lo puedo quitar de aquí? Bueno, pero por lo menos quitarlo de la vista para que no... Ah, de aquí lo van a averiguar. Entonces... ¡Ah! Espérate. Vale, y ahora la cuestión es cómo... Vale. Vale. Bien. ¿Se puede tirar abajo? ¿Para qué habré saltado? Me tenía que haber quedado ahí. Es que ahora no sé por dónde vienen. ¿Será esto un buen truco de...? ¿Qué pasó? Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these ¿En tourists serio me ponen around esta you in front pasteladora? of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably Mi madre, the me dieron Chrysler estos nuevos building. ahora. And then you showed up and started Voy a quitar el mouthing ventilador, ¿eh? off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away. Sí, total. And we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. Las bombas que pueden explotar, cargarse Since the museum was esta closed, planta que es de medioambiental y went toda esta our historia separate ways es from insignificante. the Lo que importa es ahora And hablar then I del found día que you se again by conocieron. coincidence De hecho, en out Metal in Gear the Solid 2 todos corridor. queremos la An historia de ellos dos, de amazing cómo se conocieron. coincidence Queremos el that we spin-off, were además. actually Queremos working at juego, the un same DLC. place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down Las on the bombas de Chrysler 4, eso building puede from esperar, hombre. 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of Pues times chiquita gana that ver King night. Kong, ¿sabes? Si es la de 2009 lo puedo entender, pero como este juego es If it weren't for del that 2001, coincidence, esa película no estaba. we wouldn't be together. I know. Metal Gear Love Story. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Estás perdiendo mucho tiempo, adiós. Pues sí, es fácil, pues sí, mi amor, te quiero mucho, pero ahora mismo no es el momento, ¿sabes? Vale, quiero mirar una cosa. Porque había... Sí, vale, pues es una revista, pero yo no vi como si fuera munición. Ah, no, pues es solo la revista, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más. Vale, pues voy a... ¿Puedo subir aquí? Vamos a ver, que no puedo. Bueno, puedo a lo mejor... Ay, por favor, tío, qué pesadez. Déjenme tranquilo. Anda, mira dónde estaba. Estaba aquí escondido. Bueno, lo bueno es que ahora los voy a ver. No voy a jugar a ciegas. Esta parte por lo menos. Van a venir por ahí, ¿no? ¿Cuántos vinieron? Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report.
Porque no me sale ni siquiera... Ah, vale. Y no lo despertaron. O sea, me está diciendo que lo ven... Madre mía, Raiden. Madre mía. Déjame curarme. No lo despertaron por lo que estoy viendo. O sea, vinieron por aquí y ni lo despertaron. ¿Y esto aquí? Ah, vale. M9. Uy, por aquí no va. ¿Y entonces por dónde es? ¿Por aquí? Y como yo ahí... Ah, tiene pinta que es por arriba, ¿no? Bueno, da igual, voy a seguir con las bombas, pues si no, me pego aquí todo el día. Solo me queda una, ¿no? Ah, me quedan dos. Odio esos drones, tío. ¿No sube? Es que me ve. Es que me ve. ¿Subió? No, bajó. Vale. Sigo para allá, ¿no? Vale. En serio, tío. También otro... A la mierda. Van a venir de frente. Lo sabía, tío. Lo sabía que iban a venir de frente. Dios, y encima está aquí mismo. ¡Ah! No, otro... ¡Ay, Dios! No me dio tiempo, tío. Lo vi tarde. Bueno, ahí mismo, da igual. Me viene bien. Oye, ¿eso no baja o qué? Vale, a todas estas estoy en la plataforma. Lo único que tengo que hacer es subir. Pero ¿por qué al estar aquí metido no me dejan ver el radar, tío? No me parece justo, tío. Porque así no sé si hay alguien aquí ahora cuando salga o no. Ah, vamos a hacer tiempo mientras. 3 clips ya hoy, imagínate. Lo estoy viendo, por ahí tienen que estar. Ya queda menos ya. Sí. ¿Quién te está atacando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién te ha atacado? ¿Una mosca? Joder, tío. Venga. ¡Vuelvan a sus puestos! Eso lo echaba de menos del original. O sea, del 1, mejor dicho. El original no, del 1.
Ahora cuando queden 5 segundos dirá que le atacó una hormiga. Vale. Vale, tengo que ir para arriba, era. ¿Y por qué no me sale? ¿Por qué no me sale el... nada aquí? Oye, pensé que estaría aquí arriba. Nos atacó un hombre murciélago. No, espera, que estoy otra vez aquí. Ah, bueno, espérate, sí, me sale como ahí... Me acabo de dar cuenta. Aquí. Oh, que bien la esquivé. Vale, hay otra caja. ¿Eh? ¿Por aquí? Vale. No, esto no es. No, por aquí no me vas a pasar. Vale. Tampoco. Por el otro lado, entonces. Madre mía, qué mareo. Por aquí no. Por aquí abajo. No tiene pinta que pase, ¿no? No. Vale. No, aquí no está. Vale, por aquí abajo. No, un poco lío, ¿eh? Sí, vale, da las volteretas que tú quieras. Vale, menos aquí. No, todavía no, hombre. Vale, me queda una. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire Bueno, pero ship. eran bombas igualmente. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Vale. Pete, looks like Ya me extraña a mí que era demasiado fácil. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. Encaragaré. Otro fallo He's de right. traducción. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it.
Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg. A cobrar del Estado, el hijo puta. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding Y llevarte myself from the dinerito public a costa del outcry. Estado, I cabrón. wanted people to be sorry for me, for my weakness. Pena, dice. Chiquito hijo puta. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, right? Sí, claro. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Vale. Ahora tengo que dar toda la vuelta. Bueno, no, esta parte no era tanto. Esta era para aquí y después a la derecha. Tengo la vida a tope. Pues está, ahora sí. Y después de aquí creo que ya salía normal, ¿no? O era... No, espérate, no, por aquí abajo. Y ya cada aquí ya salía normal. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues queda uno que está por la izquierda. Que será... pues por aquí, ¿no? Imagino. Sí. Vale, pues aquí. Y ahora si está la parte de arriba o parte de abajo. Coño, se me da bastante. ¡Ay! Que hay uno. Vale, está aquí porque ya me sale el rastro ese de... ¿Eh? Ah, vale, aquí es donde estaba aquel... Pliskin, entre comillas. Uf, que mejor no me arriesgo, tío. Por si acaso que sea el de la radio. Va a venir para aquí. No, sigue para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no la veo? No la veo. ¿Dónde está? ¡Ah! No. Nada, me arriesgo. ¿Dónde está? La estoy viendo.
somebody there. ¿Dónde coño está? No, aquí dentro no puede estar, tiene que estar aquí. ¿Pero y dónde? ¿Y dónde coño está? Se supone que tiene que estar cerca, ¿no? Tiene que estar por aquí. Dios, me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Inferior de la... Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go En la back and get despensa. It's all yours, Raiden. Hostias, ¿y dónde I'm gonna estaba? study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. ¿Y dónde estaba la despensa? O sea, ¿en cuál era? ¿En el siguiente puede ser? No me acuerdo. No me arriesgo, granada chaff. Uy, ahora. Puede ser aquí donde estaba el... ¿Dónde estaba el escondido? En la... Creo que sí, ¿no? Sí, era aquí. A ver. Sí, es esta. Es esta. Y dijo en la despensa. Míralo aquí. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to Encargarme en vez de... Does it look bad, Peter? Maybe. Está guapo, el Metal Gear Solid 2 está muy guapo, The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's Ves, counting yo sabía que había una down. cuenta atrás. The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. Vale. Déjame ponerme el sensor, ¿ves? No, tiene que ser más de 4 minutos. Joder.
Date cuenta que un minuto son 60 segundos. Por lo cual, 405 minutos puede ser. Pero es que, vamos, que lo veo una tontería que te hable con segundos. Te dices 30 segundos, 40 segundos, lo pondré, pero a ver si son varios minutos. Me parece una tontería. Bueno, estoy llegando ya, o sea, estoy justo al lado realmente. Aquel es esquivarlo. No viene por aquí. Lo esquivo. Y este es el A. Y tengo que subir. Porque dijo el ascensor y el ascensor estaba arriba, me acuerdo. Aquí. Y coger el ascensor para bajar. Vale. Sé que está por los segundos, pero bueno, da igual. Right. Pliskin. Listen carefully. Me dice, date prisa, y él me dice, escucha con atención. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Sí. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Adiós, Stillman. Guardaría un minuto de silencio por ti, pero como te cabreabas porque las bombas no estaban en sitios estratégicos, pues te jodes. Va, 300 segundos, me da tiempo de sobra, ¿no? Digo yo. Así voy a ir bastante confiado y no me van a dar, pero bueno, yo creo que sí. De momento no hago nada. No. Se está parpadeando. Ah, mírala ahí. No, la vi de chiripa. Porque le vi el reflejo. Hostias, ¿y desde dónde? Ah, amigo. ¿Me llamas ahora? ¿En serio? ¿Qué me vas a decir? Mira, vete a tomar por culo. Me vas a decir ahora cómo tengo que nadar, tío. Joder. No, pues desde aquí no puedo. En busca de una bomba y me vienen a entablar con la mierda esa. Voy a ponerme el esto. Vale, y entonces... Vale, está por este lado, ¿no? Por lo que veo. Ah, no, espérate, pero me puedo agachar a lo mejor. Sí. Ahí está. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the President. Get back to the upper level. Roger that.
Roger that. Vale. Esto ya no me hace falta. En teoría. Aquí tendré cosillas recargadas o ración, pero voy bien. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the President. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must A ver, remain en teoría, si este no se hubiese encontrado con Pliskin, estaba solo. O sea, ¿qué me estás contando? All we can do is wait. In the meantime, Como you're Obi-Wan our Kenobi. only hope. I understand. Raiden, go and rescue the President. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Nivel superior del... Ah, vale. No me acordaba que me enfrentaba con esta aquí. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Como el padre. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Se pensaba que era Snake. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Creo que me estoy haciendo una idea ya de quién era. To call my own. Hurry. Porque si es el padre y se pensó que era Snake, tiene que ser del 1. Claro, pero es que no, con ella no me puedo enfrentar, ¿no? ¡Ay! Claro, pero es que se supone que no le puedo disparar, ¿no? Se le desvían. ¿Cómo me enfrento a ella? Porque granadas no tengo. Las minas no... es que ¿cómo me enfrento a ella? Ay. No, no le afecta. Vale, se volvió loca. Ay, yo. Pero ¿y cómo me enfrento a ella, tío? Es que no le puedo disparar. Ah, vale, que tengo que huir, vale.
No. Claro, tengo que esperar a que venga el ascensor, entonces. Sí, pues no, es que no le puedo disparar. Right? Fat Man just contacted us directly. That man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives? Vale, donde estaba el helicóptero, ¿y eso cuál era? Ah, vale, que no me enfrentaba a ella. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later. Then. Now! Claro, como a ella no le dan, se desvían. Damn. Vamp. Are you gone? Ahí me oye y se escucha Are you gone, que en verdad la traducción es te has ido. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? quiere morir. How long will you force me to live? How much longer, Dad? Padre. You've punished me enough. Con disimulo. Tú ahí sin hacer ruido, en plan de si cuela, cuela. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Qué obsesión por morir tiene esta mujer, ¿no? There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Tú sí un vampiro, o sea, se sabía que no estaba muerto.
No, voy a intentar con lo de los segundos esto. Pero ¿dónde estaba el del helicóptero, tío? No me acuerdo. No se ve, ¿no? Desde aquí. Ah, es aquel. O sea que, vale, pues voy por aquí. La hostia. Me comí una mina. Vale, por aquí. ¡Ay, Dios, que viene! Se me gusta. Por favor, dime que voy bien. Que este era el que yo vi. Sí. Vale, sí, vete para abajo y así voy corriendo. Y hago así, ¡plah! Y queda de lujo además. Mira, guau. Buah. ¡Hostia! Ya me acuerdo, vale. Ah, no, pero este es solo el de aquí arriba, ¿no? Vale, este es el que tenía la radio, pero me da igual, la doy ahí. Pues solo me interesa la parte de arriba, o sea que... me doy rápido y ya está. Espero que sea este, que estoy todo motivado yendo. Ah, no, pero las queremos las cogí, ¿no? Sí, creo que es este. Listo. ¿Pero qué? ¿El resbalón o lo otro? M4, pero ¿qué arma es esa de M4, tío? Yo la llegué a coger. No tengo M4, ¿qué arma es esa? La quiero conseguir. Vale, era en este, ¿no? Sí, era en este que dije, coño, pero aquí no está. Y estaba las escaleritas estas de aquí. Vale. Voy a poner el del sensor, ¿no? Helipuerto, aquí está. Sí, sí, fue todo seguido. Resbalón absurdo y después me como la mina. Todo en uno. Es como sube. ¿Eh? Ahí tan visual. Uf. No me fío, no tengo detector de nada aquí. No, minas no hay. Vale, ya me acuerdo. Creo que ahora me enfrentaba... So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual... Es porque ahora me enfrento a él. Is he dead, Sal? I am Fat Man. I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you know this? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Y no se le cayó en ningún momento el vino. Qué crack. Loco, desapareció de repente, ¿sabes? Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash.
So that's what's going on. Debería. What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonations. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! Vale, creo que este tenía que ir desactivando las bombas de vez en cuando, me acuerdo. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move. Vale, mi duda es... Todas son... Vale, las detecta. Hey, where'd you go? Pero me da bastante tiempo en teoría, ¿no? Bueno, son las primeras, a lo mejor no es tan complicado, pero... ¿Dónde está este hombre? It's time to get back to the bar. Come on, get a move on. Where do you think you're looking? How about a little time off? Oh! Yeah. Mi madre, que se cae. Die! Try aiming. You asked for it. More bombs. What? ¡Ay! It's time to go. ¡Ay! Casi me... ¡Oh, qué pena! ¡Ay! Bueno. Come on, get a move on. Come on, get a move on. ¡Ay! Cabrón. Listo. ¿Y no la desactivo? My suit. No, qué rápido de repente ahora. Oh no.
The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Él, el que se le nota. No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Tiene pinta de ser él, o sea. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Ríe y engorda, dice. Por favor. Se nota que es él, ¿ves? Ah, mira, me dio la chapa. Ya está. Ahora sí. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Tengo otra Want call. me to take it? En vez de otra llamada. No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the President and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the President is? No, that one's all yours. The President is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Vale, este tío se quedó ahí. No me dan nada más, ¿no? No. Pues nada, vamos a guardar y ahora sí que ya lo vamos a dejar por What
can I do for you, Jack? Ahí está, unas 4 horas, la verdad que ha sido bastante intenso todo. Jack, I know you're Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, a ver si mañana lo podemos retomar un poquito. No sé si en 2 directos nos dará tiempo de terminar este Metal Gear Solid 2, pero oye, está guay volver a rejugarlo y lo estoy disfrutando bastante. Y nada, los resubiré en cuanto pueda a YouTube para la gente que no lo haya podido ver. 4 horas épicas, pues sí, sin duda alguna. Pues nada, Rolf, gracias por pasarte. Gracias también a Carlos que se pasó, a Alain, a Sitacaos y también a Yulitrena que también se pasaron por aquí, aunque fuera un momentillo. Así que, es verdad, lo de Sniper Wolf, me lo acabo de recordar, lo voy a hacer ahora. Así que nada, gente, lo dejamos por aquí. Un abrazo enorme y nos vemos. Adiós.